Como primer punto importante tenemos la afirmación del autor sobre que la apuesta por la libertad que se plasmó en la Carta de 1991 ha fracasado, dando el claro ejemplo del artículo primero, en donde indica que Colombia es un Estado social de derecho. Primero, no es social porque los datos sobre la exclusión económica indican que somos mundialmente famosos por lo ya mencionado. Segundo, no es un Estado de derecho porque la impunidad promedia un 95%. Esto es debido a que abundamos en normas, pero la seguridad y estabilidad que nos debería proveer el Estado no llega al nivel de ejecución. Además que la filosofía liberal nos ha acostumbrado a que cometer un delito no siempre contrae una sanción, y es aún peor cuando el delito es cometido por un influente político o económico. Colombia es reconocida mundialmente por varias razones. Algunas de ellas es que porque en menos de una década el crimen organizado logró convertir a Colombia en el centro de la trata de personas y migrantes. Otra razón es porque los narcotraficantes llegaron a dominar el 35% del poder legislativo, pero solo fue hasta el 2008, al tratar de explicar la serie de escándalos generados después de la negociación con los paramilitares, que se le intentó dar por primera vez el marco conceptual a la influencia del narcotráfico sobre la administración pública. Teniendo en cuenta en la presidencia de Virgilio Barco se negoció la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19. Durante un proceso de negociación, el grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara a una asamblea constituyente que reformara la constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales, conservador y liberal, teniendo en cuenta la séptima papeleta conformada en 1989 por estudiantes de varias universidades públicas y privadas. Uno de los motivos de la Asamblea Constituyente fue la necesidad de buscar la paz, de restablecer el orden público gravemente perturbado por las acciones del narcotráfico y los derechos humanos eran la justificación para ampliar la democracia, para darle un rol legislativo a la Corte Constitucional y a su turno, la herramienta para abrir la puerta de la paz y la prosperidad que expedía una nueva constitución que buscó fortalecer el respeto a los derechos humanos, la capacidad de representación de las instituciones políticas, la posibilidad de autogobierno local. Colombia sería ahora una democracia real con un Senado elegido en forma que garantizara la representación proporcional de los partidos más pequeños con alcaldes y gobernadores electos, con una carta de derechos económicos, políticos y sociales, con toda clase de mecanismos e instituciones para proteger a los ciudadanos a las arbitrariedades del Estado y sus funcionarios, así como las limitaciones del sistema social. Hoy voy a hablar de cómo se instala el discurso de que es legítimo negocio la ley penal para evitar la extradición. Comenzando diciendo que los responsables del narcotráfico eran los consumidores, los cuales fueron acogidos y abrazados por el entusiasmo de la comunidad o la sociedad. Por medio de una resolución pacífica, aseguraron un diálogo que resolvía la violencia. Desde 1958 se lograron inmejorables logros en el cual la izquierda se adhería a la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que básicamente eran las FARC.
en 1868 frente al Frente Nacional. Fue producto de una resolución pacífica que formaba para repartirse equitativamente el poder público. Debido al éxito que estuvo esta fórmula, nunca más se asesinó en Colombia por pertenecer al Partido Liberal. Mencionan también la famosa ley de Rico, que esta norma fue creada para la Cosa Nostra, que fue para derrotar la que durante 2 siglos se dedicaba a las operaciones delictivas, en la cual se le conocían beneficios a los criminales que habían sido arrestados, y que básicamente todo esto venía del aparato de justicia y fue llamado Círculo de Justicia Criminal. La labor de sincronizada de policías, jueces, fiscales y cárceles para anular organizaciones de individuos que crearon mecanismos para transar bienes y servicios ilegales o para capturar y sacar instituciones públicas. En 1990, cuando se había anunciado de que la Asamblea Nacional Constituyente sería inaugurada en febrero del siguiente año, los ciudadanos el 6 de noviembre del 86 hicieron llamar a los extraditables. Todo de lo que estaba pasando ya era una realidad, y en aquel tiempo el eslogan de muerte de estos secuestradores y extraditables decían y se proclamaron que preferían una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos.